día de hoy el primer tema que va a abarcar el tema de certificaciones para las empresas privadas y también organizaciones sociales, tanto cooperativas como asociaciones. Y realmente, pues, Mayacert trabaja en este sector desde que fue su fundación y estamos, pues, promoviendo siempre estas certificaciones que son voluntarias. Y en este día voy a dar el contexto global, cómo está ocurriendo en América Latina el desarrollo de este trabajo, no solo de Mayacert, sino de otras entidades certificadoras y también de empresas que vienen haciendo la implementación, el cambio hacia modelos más sostenibles. Gracias. Adelante con la otra. Vamos a ver un contenido, ¿verdad? Tenemos para esta conferencia alrededor de 45 minutos y sobre eso vamos a abarcar los conceptos e introducción sobre lo que es certificación, la implementación, que es un sistema de trabajo que los productores y empresas privadas lo toman para poder desarrollar las regulaciones en sus operaciones, en sus plantaciones agrícolas, en sus plantas de proceso, en sus grupos de productores. Vamos a hablar de las regulaciones y certificaciones del sector, cómo están, el plan de manejo. Realmente existe siempre un plan de manejo tanto agrícola como administrativo para poder abordar los temas de certificación, auditorías internas y externas, las evaluaciones de los informes, nosotros le llamamos dictámenes, se conoce así en los temas de certificaciones, y luego se generan algunas no conformidades para la operación y a eso tiene que presentar el operador las acciones correctivas y si son menores, se otorga la certificación. Y vamos a hablar un poco de los organismos de certificación y el mercado de productos certificados orgánicos en la región. Adelante, vamos con la otra. Eh, el concepto, ¿cómo vemos el concepto de certificación? Me refiero a certificación orgánica, o sea, y puede ser también otro enfoque, otra certificación. Puede ser una certificación de responsabilidad ambiental, social o socioambiental, o de comercio justo, de un producto, que esto se realiza, primero es la implementación. Implementación es la actividad que el operador debe de desarrollar, donde pues trabaja una serie de procedimientos, registros, instructivos y cambio de prácticas, ¿verdad? Obviamente hacia la certificación. Luego viene lo que es el proceso de la certificación, que consiste en una auditoría o una inspección, una evaluación del informe, confrontando la realidad del operador con la norma y el certificado. Obviamente puede ser de una actividad agrícola que lleve una empresa privada o una cooperativa o una asociación, o puede ser también una actividad pecuaria con sus subproductos, como el caso de huevos o carnes, o puede ser lácteos, cualquier actividad pecuaria, o de procesamiento de cualquier tipo de producto, puede ser jugos, bebidas, ensaladas, cualquier tipo de proceso que pueda tener la entidad para poder llevar un proceso de certificación. Y obviamente debe cumplir de acuerdo al mercado, de acuerdo al alcance que tenga la certificación solicitada por el mercado, ¿verdad? Puede ser una certificación orgánica. Hay varias. En caso de México tenemos la certificación nacional, que es LPO, la Norma Nacional Mexicana de Productos Orgánicos. Tenemos el Programa Nacional Orgánico de USDA, de los Estados Unidos, de Norteamérica. Tenemos la de HAS de Japón. Tenemos también la regulación europea, la 834-2007, para productos orgánicos. Puede ser un Rainforest,
un símbolo de pequeños productores, comercio justo o cualquier esquema. Entonces, realmente este es un concepto general de lo que vemos de certificación en sí. Pasamos a la otra, por favor. Entonces, también el concepto de certificación también se ha conocido en el mercado, que garantiza que el producto es producido conforme a las normas de las normas de producción, en este caso orgánicas, pero puede ser otro estándar, puede ser de buenas prácticas agrícolas, puede ser lo que el mercado esté pidiendo. En este caso, pongo el ejemplo de una producción orgánica y que el proceso de producción y transformación es compatible con la conservación del medio ambiente y la salud humana. Realmente esos son dos elementos claves que en certificación orgánica de productos orgánicos se lleva, es la salud y la conservación de los recursos naturales, del suelo, el agua, la tierra, la salud de las personas, cuidar la vida. Esto es el enfoque de este modelo, ¿no? Gracias. Vamos a la otra. Realmente la agricultura que hemos aprendido en nuestros años de formación como ingenieros agrónomos o la gente que trabaja en el tema de agrícola, ¿no? La agricultura, pues es un sistema, llegamos a un sistema industrial. Ahí nos llevó la ciencia y hacia ahí llevó también las tareas actualmente de producción que se maneja actualmente. Y obviamente es un trabajo de mecanización agrícola, ¿verdad? Desde preparar los suelos en toda el área y el riego, eh, luego los pesticidas, todo el tema de manejo de plagas y enfermedades, el uso de fertilizantes sintéticos, el monocultivo y la genética uniforme, trabajándose en grandes extensiones. Realmente la agricultura industrial nos ha llevado al deterioro de los suelos y que nos viene a causar pérdida de erosión, pérdida de fertilidad o la erosión tanto hídrica como eólica, deforestación y destrucción de hábitats, muchos cultivos, monocultivos como palma africana, como bananas, como temas de gran escala o la agricultura de gran escala nos viene a causar problemas en el ambiente, la erosión genética, la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas que se han venido talando o el avance de la frontera agrícola que hemos perdido mucha biodiversidad. Contaminación química del suelo, ¿verdad? Tantas trazas por el uso de los pesticidas, tanto pesticidas como también metales pesados que vienen combinados siempre con para balancear las moléculas con los fitosanitarios. Esos se hacen presentes en el suelo y a veces llega también las trazas a la planta, a los frutos que comemos, contaminación de las aguas y de las cadenas alimenticias. Está ocurriendo también desertificación, salinización y obviamente un impacto negativo sobre la salud humana. Estos son como una parte introductoria del por qué surgen las certificaciones. Las certificaciones en el mundo de lo que nosotros trabajamos, siempre hay un fundamento que se tiene que como dar un giro, ¿verdad? Y comenzar a darle giro de 180 grados. Y es ahí donde se viene el mismo mercado viene desarrollando los protocolos, las regulaciones, el mismo mercado viene haciendo la presión para que los proveedores de estas cadenas de suministro de productos alimenticios tengan alguna certificación, por lo menos. Entonces, hacia ahí se vuelve importante el rol de nuestro trabajo de certificación y también los operadores ir haciendo el cambio a un sistema más, pues menos negativo al ambiente,
y el impacto menos negativo a la salud, y hacia ahí nosotros nos estamos dirigiendo actualmente con las operaciones que certificamos en América Latina. Entonces, podemos pasar a la otra. Estos son como fundamentos del trabajo de la certificación. Entonces, obviamente, la producción orgánica, que es un ejemplo, ¿verdad? De lo que, porque también hay producción de las buenas prácticas agrícolas, por ejemplo, con Global Gap, o hay normas, ¿verdad? De producción, digamos, de conservación de los recursos y biodiversidad, también ambientalmente responsable, como Rainforest Alliance, otros esquemas, pero voy a dar el ejemplo de la producción orgánica, que incluso hay mucho que hablar, como es el tema más, como más, diría yo, donde más diferencial económico hay y también más interés. Y bueno, voy a aterrizar en ciertos aspectos también. Pero este se conoce como un sistema, la producción orgánica, que integra aspectos económicos, ecológicos, sociales y culturales desde nuestras culturas. Por eso tengo acá esta foto del Observatorio Astronómico de los Mayas, que incluso habían muchos observatorios astronómicos en toda la región, y ellos utilizaban culturalmente todo el tema del manejo del calendario maya con la producción agrícola y también pecuaria. Entonces, y es así como es importante el uso de insumos biológicos, los insumos que son hechos a base de compostas, a base de lombricultura, a bases de bioles, a bases de microorganismos eficientes. Y es así que se viene trabajando todo un tema de abonos orgánicos, compostajes, polvos minerales, biopreparados, que se promueven en un sistema agrícola. Y se promueve biodiversidad, conservación del agua, del suelo, de la biota, y se minimiza el impacto ambiental. Obviamente, ese es el concepto como producción orgánica. Pasamos al otro, por favor. Entonces, es la forma también de mantener ese equilibrio ecológico del ecosistema donde ustedes estén produciendo, tanto una producción de café, por ejemplo, una producción de cualquier tipo de producto, de nueces, de hortalizas, de frutas, de vegetales. Obviamente se promueve, ¿verdad? El equilibrio ecológico con el uso de parasitoides, con el uso de depredadores, con el uso de biología sana, ¿verdad? Se reduce el uso de insumos externos, y la base fundamental como ética es cuidar la salud del suelo, cuidar la salud de las personas, de las plantas. Es un enfoque de una sola salud en un sistema. Cuidar las personas, la biodiversidad y obviamente la salud, ¿no? Los alimentos que vamos a producir. Entonces, este es el gran concepto global que tiene la producción orgánica. Vamos a la otra. Obviamente, como parte de las reflexiones que siempre, las llamadas de teléfono que nosotros recibimos siempre en nuestras oficinas, a veces la gente se pregunta, las empresas nos preguntan, mire, ¿qué adaptaciones tenemos que hacer en nuestra finca? O la organización de productores nos pregunta qué adaptaciones tienen que hacer los pequeños productores, o también las plantas de proceso. ¿Qué cambios voy a hacer mi empresa para hacer para volverme un productor orgánico? Obviamente hay regulaciones, y ahí comienza nuestro desafío de nosotros para que el productor pueda hacer el cambio. Entonces aquí les enseñamos qué dice la regulación, y así podemos enseñarle al productor cómo poder, y también qué tiene el mercado disponible, qué prácticas puede hacer, qué manuales puede usar. Entonces se requiere el hecho de tener estos espacios con Agrocerca, es fundamental porque estamos comunicando lo que la gente está pensando, reflexionando sobre una producción certificada. Otra pregunta, ¿qué dificultades puede encontrarse en la producción? Y es así
como también el problema de plagas y enfermedades. A veces muchos técnicos le tienen mucho temor y realmente es ahí donde ya existe tecnología. Y obviamente nosotros, por ejemplo, aquí en la región, más o menos hay más de, diría yo, más de 800 tipos de insumos disponibles para la producción orgánica certificada para trabajar el tema de control biológico de plagas y enfermedades. Hay mucha tecnología ya desarrollada y tanto México, Centroamérica y América del Sur ha desarrollado una cantidad de tecnología y hay una riqueza. Solo aquí en la zona central de Centroamérica, nosotros certificamos alrededor de 60 parasitoides que se están utilizando para controlar plagas y enfermedades. O sea, realmente existe información. Y es ahí donde necesitamos los técnicos estar al día para poder resolver estas dificultades que se pueden encontrar en las fincas en la parte agrícola. ¿Cómo podemos enfrentar esa carga adicional de trabajo? Eso también pregunta el productor. Muchas veces tenemos que automatizar, se tiene que trabajar otras técnicas porque realmente a veces se convierte en mano de obra. Hay más mano de obra en producción orgánica en este caso. ¿Qué inversiones se van a hacer? ¿Qué problemas económicos se pueden esperar? ¿Podremos manejar la finca de forma de que pasemos el periodo de conversión? Y es ahí que existen incluso algunos programas. En cada país existen ciertos apoyos para ese cambio. Y a veces existen algunos proyectos, algunas organizaciones que trabajan la conversión de las fincas de los productores para, obviamente, para hacer ese cambio. Si no, de una manera no se hace. Entonces desarrollan una serie de talleres, una serie de enseñar haciendo para poder hacer el cambio y también compran la producción, digamos, del periodo de conversión como convencional, pero la van desarrollando ya en el mismo mercado hasta alcanzar el tiempo para cumplir la regulación, ¿no? En el caso de producción orgánica, que son de 36 meses desde la última aplicación de los químicos. Pasamos a la otra, por favor. ¿Quién puede ayudarnos y asesorarnos? Es clave. Es clave la formación en producción orgánica en el caso de los agrónomos, en las buenas prácticas agrícolas, en lo que es inocuidad, en lo que es las normas HACCP, las normas ISO 22000. Realmente es ahí donde necesitamos que los técnicos nos formemos para poder ayudar y asesorar y hay oportunidades, hay mucha oportunidad hacia esta nueva generación, hasta esa nueva visión de la agricultura. Tenemos que desarrollarla y hay pedidos sobre eso. Obviamente el consumidor busca salud y hay comercialización de los productos orgánicos. En el caso va creciendo un 20% anual las demandas de productos orgánicos certificados. Entonces, la conversión obviamente es ese proceso de transformar, de pasar las prácticas convencionales a un sistema, obviamente, de prácticas orgánicas en un sistema que tiene que estar planificado y hacia ahí, pues vamos a darle un paso a esta presentación, adelante a la otra. Eh, entonces, aquí, ¿cómo se trabaja ese proceso de conversión? ¿Cómo se implementa ese cambio? Primerito siempre es importante conocer la regulación, conocer la norma, conocer el protocolo a lo que ustedes le solicita el supermercado o el mercado o el comprador local, ¿verdad? Realmente, o la organización, si es un asociado. Entonces hay que conocer la regulación. No podemos, pues obviamente, jugar en un campo de fútbol si no conocemos las reglas del fútbol. Igual es el productor. No podemos meterlo a producir si no conoce la regulación. Obviamente hay regulaciones y normas internas también en el caso de las organizaciones que tienen que trabajarse. En producción orgánica se recomienda una reducción progresiva de los insumos agroquímicos a través de estrategias de manejo integrado de plagas, malezas y remediación de suelos. A veces tenemos suelos muy contaminados, si son hortalizas, tenemos suelos que realmente han usado muchos químicos y a veces tenemos muchas plagas y muchas malezas
que tenemos que, obviamente, con técnicas a veces de manejo de sustratos, de biodiversidad, obviamente, de corredores biológicos que implementar, y vamos a enseñarles cómo. Sustitución de insumos sintéticos por otros alternativos u orgánicos también es otra parte. Rediseñar el sistema agrícola obviamente, con una infraestructura diversificada y funcional que tenemos que desarrollar en el sistema, y a veces es necesario usar tal vez ya pocos insumos sintéticos en este cambio, ¿no? Vamos a la otra presentación. Entonces, este proceso de implementación, cualquier protocolo de certificación se necesita una implementación. Estamos dando el ejemplo de la producción orgánica, pero puede ser cualquier otro protocolo, ¿no? Entonces, en el caso de la producción orgánica, tenemos como requerimientos aumentar la biodiversidad tanto sobre el suelo como debajo del suelo. El aumento de la producción de biomasa, todo lo que podemos nosotros reciclar, tanto en una poda como en una limpia, o sea, trabajar el suelo, obviamente esa biomasa, e incorporarla al suelo y aumentar ese contenido de materia orgánica. Establecer relaciones funcionales dentro de los diversos componentes del sistema. Vamos a ver cómo se hace. Planificar esas combinaciones de cultivos y animales, obviamente para aprovechar de una manera eficiente los recursos locales. Eso muy bien lo pueden hacer los pequeños productores en grandes, obviamente, número de asociados que a veces tienen las organizaciones de pequeños productores. Adelante. Vamos con la otra, Audencio. Por ejemplo, en la conversión es necesario identificar los lotes, las áreas, tanto en hectáreas tiene que hacer, los terrenos, ¿verdad? La actividad productiva del terreno. En los últimos 3 años tenemos que saber qué producción estuvo. La aplicación de insumos prohibidos. En el caso de la producción orgánica son todos los sintéticos. El manejo post cosecha, el sistema de separación que tiene que desarrollarse para poder identificar y poder rastrear, ¿verdad? Poder trazar, incluso son claves, la separación de los procesos, separación física y de documentos, de tal manera que la producción que esté certificada y que pueda no mezclarse, tener esas prácticas para evitar mezcla con productos convencionales o no certificados. Adelante. Entonces, el rediseño de este sistema se necesita, obviamente, la biodiversidad para asegurar y mejorar la polinización del que nos hacen los insectos y una mayor regulación de plagas, enfermedades y malezas. Obviamente, la biodiversidad también mejora el reciclaje de nutrientes y energía. Y obviamente hay sistemas complejos que se dan en estos sistemas de trabajo que permite al sistema mayor productividad, y obviamente se necesita ordenar esa finca, diseñarla de tal manera que tenemos que tener las áreas agrícolas bien definidas, las áreas donde va a existir la biodiversidad o la conservación de nuestros recursos, y de una manera tener una mayor productividad en estos elementos del sistema. Tanto muy bien identificadas nuestras áreas de compostaje, nuestras áreas de conservación, nuestras áreas agrícolas, nuestras bodegas, nuestro esquema de trabajo, de tal manera que va a producir sus propios insumos que se requieren, ¿no? Adelante con la otra. El rediseño también hay 2 pilares claves. El mejoramiento de la calidad del suelo, incluyendo la biota edáfica más diversa. El suelo es clave en esto, la vida del suelo, la biología del suelo. Y tenemos que evaluar ese perfil del suelo, cómo está tan diverso, o puede ser que no tenga vida, ¿verdad? Puede ser que tengamos un suelo con poca vida y tenemos que reactivarlo o remediarlo. Y es así que hay que hacer diferentes prácticas.
el manejo del hábitat mediante la diversificación, ¿verdad? Es muy importante la diversificación, incluso temporal, de algunas especies, ¿verdad? En espacio, y trabajar esa entomofauna benéfica con otros componentes de biodiversidad. Aquí es clave mucho el tema de trabajar incluso con umbelíferas, que son especies, obviamente, que nos atraen insectos benéficos, y nosotros poder diversificar ese sistema, incluso para poder manejar ese hábitat, ¿no? Adelante. Vamos a... Entonces, nosotros, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos o cómo lo hacen los productores? A veces para aumentar la fauna benéfica, los insectos benéficos, el control biológico para mejorarlo, ¿cómo lo vamos a manejar? Pues a veces con el sistema de policultivos. ¿Se recuerdan? Nuestros antiguos manejaban muy bien el sistema milpa, por ejemplo. Los mayas y los aztecas manejaban el sistema milpa, usando el maíz, la cobertura con las cucurbitáceas que tenían nuestros antepasados, y todo el tema del manejar incluso el frijol, el tema que incluso nos fija nitrógeno. Y tenemos un cultivo también de árboles frutales, de huertos muy antiguos. Hay huertos mayas que tenían muchos, por ejemplo, diferentes tubérculos, diferentes hortalizas, diferentes plantas medicinales, diferentes especies que usaban los productores para poder vivir y formaban parte del sistema. Esos cultivos de cobertura son necesarios trabajarlos, las rotaciones de cultivo, ¿verdad? Tanto en el tema de una producción de hortalizas, es importante no tener la especie los 3 o 4 ciclos en el año produciéndose, sino ahí tenemos que romper con el programa de rotación los ciclos de plagas y enfermedades, implementar corredores biológicos, y eso nos genera salud del cultivo y salud del agroecosistema. Y obviamente cuando mejoramos nosotros el suelo, también si incrementamos materia orgánica, trabajamos reciclaje con compostas, incrementamos la biota edáfica y obviamente trae también salud de ese agroecosistema. Entonces, estas son las recomendaciones que se tienen que desarrollar en ese proceso de implementación. Obviamente, en el trabajo de la implementación es clave participar. Adelante con la otra. Podemos hacerlo. Entonces, el manejo integrado de plagas vinculada con la fertilización del suelo, ¿cómo ocurre en este esquema de trabajo orgánico? Nosotros, si se va a trabajar con biofertilizantes, con cultivos de cobertura, por ejemplo, el frijol abono, la mucuna, ¿verdad? O la canavalia, o los diferentes tréboles, el trébol encarnado, hay diferentes cultivos de cobertura. Los abonos verdes, tanto abonos de cobertura como también árboles fijadores de nitrógeno, sembrados al entorno de la parcela, el mulch, cubrir el suelo siempre con toda la hierba, la biomasa de podas, de manejo de las buenazas, no malezas, sino de buenazas, y el compost y rotaciones de cultivos. Esto nos va a mejorar la fertilidad del suelo. Son prácticas que nos mejoran la fertilidad del suelo. Y obviamente la diversidad de cultivos, las prácticas culturales, el control biológico, modificación del hábitat, obviamente vamos a trabajar para mejorar la regulación de las plagas. Obviamente tenemos cantidad de productos biológicos, tanto hongos, bacterias, ya disponibles en el mercado. También hay disponibles una serie de parasitoides, depredadores, y unas prácticas culturales que también son necesarias trabajar y manejarlas bien. Y esto nos va a crear ese sinergismo entre la mejora de la fertilidad del suelo, la mejora de la regulación de plagas y a tener un agroecosistema sano. Hacia ahí se enfoca el sistema de implementación de las buenas prácticas agrícolas que tenemos que ir desarrollando. Adelante con la otra. Entonces, la biodiversidad, obviamente, nosotros la podemos mejorar
en nuestro huerto, en nuestra finca, en nuestra parcela, de tal manera que los asociados de una cooperativa, de una asociación, las fincas privadas que tienen que hacer el cambio, es necesario implementar esta biodiversidad mediante corredores biológicos, mediante cultivos de cobertura, cercos vivos, zonas con vegetación, incluso hasta colocación de nidos artificiales. Es necesario comenzar a hacerlo para poder ir haciendo este cambio, ¿no? Adelante. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo conservar y aumentar los enemigos naturales? Proveer forraje y obviamente no fumigar, no quemar, ¿verdad? Incrementar la diversidad de las plantas, es clave hacerlo, ¿no? Esto es muy importante en los sistemas de trabajo. Aquí, por ejemplo, hay un corredor biológico en los viñedos de California, ¿verdad? Entonces tienen en medio de los viñedos, establecen corredores biológicos con una biodiversidad para poder atraer insectos benéficos y incluso ahí miden las fluctuaciones poblacionales de tanto de una plaga, cómo reduce o cómo va bajando las plagas con el uso de los parasitoides. Y también hay esas plantas de hospederas alternas que tienen que establecer para que puedan vivir en los periodos que no exista la plaga. Es bien interesante este tema del control biológico en la producción. Adelante con la otra. Entonces tenemos ejemplos de cómo se liberan los enemigos naturales, ¿verdad? Como Bacillus thuringiensis, como Boveria bassiana, y hay una cantidad no solo de hongos, de virus, sino también nemátodos incluso consorcios microbianos que se vienen trabajando ya a nivel de la producción orgánica y también a veces de buenas prácticas agrícolas, ¿no? Ya ahorita todos las demás protocolos van hacia reducir el uso de químicos, en el caso de Global Gap, por ejemplo. Adelante. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la colocación de nidos. Esto es en los viñedos de Chile. Utilizan, obviamente, los nidos para que el chercán se pueda quedar y lo atraen y una vez ayuda a control de insectos. Obviamente, en control biológico, se establecen en las parcelas. Adelante. Aquí podemos ver cómo el rediseño de la parcela, ya con las prácticas orgánicas, este es un ejemplo en Chile, ¿verdad? Cómo están los diferentes cercos vivos con especies fijadoras de nitrógeno, que las usan incluso para dejarlas como mulch, para poder aprovecharlas también como residuos para hacer compostas. Hay coberturas, cultivos de coberturas, de tréboles, de diferentes especies, corredores biológicos, como vimos acá, de diferentes especies que puedan permitir las plantas hospederas que necesitan esos de parasitoides y depredadores. Luego la colocación de nidos y la introducción de vegetación nativa, obviamente para aumentar biodiversidad. Esos son esquemas que podemos ir viendo cómo se vienen desarrollando en la región. Adelante. Entonces, aquí, por ejemplo, cómo se da la rotación. Este es un ejemplo de Guatemala. Tenemos fincas que tienen procesos de rotación. Obviamente siembran la arveja, que es una de la familia Fabaceae. Tienen un ciclo de 3 meses cultivándose. Después pasan con una col, una brásica, y obviamente aquí rompen los ciclos de plagas. Y luego se van con otra rotación de zanahoria, que es una apiácea, ¿no? Entonces, de esta manera se viene manejando, obviamente manejando el suelo y bien, manejando las plagas, y la rotación es clave en producción orgánica. Adelante. Por ejemplo, el cultivo de cobertura del trébol, que le decía yo, estos son los viñedos de Chile, en viñedos orgánicos, que es un recurso bien interesante. Y en lo que es en la producción orgánica se implementa todas las prácticas que se vienen desarrollando ya de insumos, de materiales que se usan en las fincas, tanto de fincas privadas como organizaciones, vienen trabajando con extractos de plantas, extractos de animales,
con las proteínas. Las proteínas obviamente contienen nitrógeno. Muchas veces los técnicos le temen mucho a no tener, dice, no tenemos disponibilidad de urea o de triple 15, de todos los químicos sintéticos, ¿no? Entonces, la misma naturaleza nos da bastante nitrógeno. Por ejemplo, tenemos productos que pueden llegar a tener hasta 17% de nitrógeno. Podemos ver, por ejemplo, una harina de soya que es, utilizan un proceso para poder concentrar el nitrógeno. La proteína es el CHON, ¿no? Eliminan el CHO y solo concentran el N con el nitrógeno con un sistema de una papaína, un sistema de una enzima, una hidrólisis enzimática, un proceso. Y hay una cantidad de productos microbianos, productos de pescado, productos de algas, todo lo que son oligoelementos que provienen de mina. Obviamente en producción certificada orgánica se pueden usar los estiércoles, los compostas, los pesticidas naturales. Existe toda una regulación para su uso, pero y hay disponibilidad, ya sea que el productor los compre o haga los procesos de biofábricas. Hay biofábricas ya instaladas en las organizaciones de productores y en las empresas privadas. Obviamente es una gran oportunidad para muchos técnicos participar. Las regulaciones en las certificaciones. Obviamente existen las regulaciones de Europa, la del NOP, las regulaciones de Japón. Obviamente Mayacert está acreditado en estos sistemas internacionales como una certificadora para poder evaluar estos procesos. Y bueno, es todo un esquema con las autoridades, si es en Europa, la Comunidad Europea, si es en Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y en el Departamento de Agricultura de Japón. Obviamente ahí hay que hacer todas las gestiones y hemos logrado esto después de muchos años de estar ya en un proceso de acreditación mundial. Adelante. Y también tenemos otras regulaciones que se conocen en el mercado, como también orgánicas, como la norma BioSuisse de Suiza, de Suecia es CRAB, LPO de México, tiene su propia regulación. Colombia ecológico, también en el mercado orgánico de los productos orgánicos locales, es muy importante. Colombia, Canadá, Perú, sigamos, adelante. Tenemos otras regulaciones como el Beer Friendly, los ecosistemas que conservan biodiversidad y que tienen más de 10 especies nativas con 3 estratos. También Smithsonian de Washington tiene un protocolo para la certificación no solo de café, sino de cacao. Existe otros como el sello de símbolo de pequeños productores que vamos a hablar más adelante, con mano de mujer, también es otro tema que vamos a hablar. La certificación 4C, la certificación Comercio Justo, la certificación Rainforest Alliance, y también existe la certificación Global Gap, ¿verdad? En agricultura, la certificación GRASP, y ahí es lo que estamos, ¿no? En el caso del orgánico y otros protocolos, siempre hay un plan de manejo agrícola en todos los protocolos, pero en producción orgánica se concentra en trabajar el tema de la conversión. La conversión de la última aplicación de químicos sintéticos son de 36 meses. Y hay que trabajar las zonas de amortiguamiento. Las zonas de amortiguamiento son las colindancias que tenemos con los vecinos. Por ejemplo, que pueda darse alguna contaminación por escorrentía, alguna contaminación del vecino que nos esté usando prácticas convencionales hacia la nuestra. Trabajar el tema de semillas orgánicas, material vegetativo producido en viveros con manejo orgánico, manejar el programa de fertilización de acuerdo a toda la lista de lo que ya hablamos, todo lo que son los biológicos, todo lo que son los insumos disponibles, conservar el suelo y el agua, manejar plagas y enfermedades con prácticas que estén aprobadas y métodos aprobados, hacer el etiquetado de acuerdo a la regulación. Cada regulación tiene su etiquetado, el tamaño, el color y todos esos aspectos que lo trabajamos. Hay que trabajar registros para las aplicaciones de los productos de fertilización, del manejo de plagas, de enfermedades, registros de todas las actividades de conservación,
del manejo del vivero. O sea, todo tiene que estar demostrado. Y prevención de la mezcla de productos orgánicos con productos convencionales. Esto es el plan de manejo agrícola en el orgánico que se tiene que trabajar. Adelante, por favor. También se tiene que trabajar prácticas y procedimientos, el uso de sustancias e insumos, qué composición tienen, documentar, incluso si tienen su certificado, su ficha técnica, todo eso hay que formar un expediente. Las prácticas de monitoreo, ¿monitoreo de qué? De infestación de plagas, monitoreo del suelo, monitoreo de la fertilización, monitoreo de todas estas prácticas que requiere una administración orgánica en la finca. Prevenir mezclas, contaminaciones, la trazabilidad es poder documentar el producto en todo, desde su campo donde fue producido hasta el anaquel que esté en el supermercado, poder rastrearlo en todas sus etapas. Entonces hay un proceso de esto, e información adicional si es necesario en este plan tenerlo, ¿no? Hay una guía que todas las certificadoras tenemos. También hay un plan del manejo de administración. Nosotros decimos el plan del sistema de gestión. Obviamente hay que capacitarse, hay que estandarizar la producción de todos los asociados, de todos los productores. Y obviamente tienen que tener voluntad para hacer los trabajos y asumir los cambios de la finca, dominar qué deben hacer y qué no deben hacer, qué está permitido y qué está prohibido. Cumplir las orientaciones. Obviamente necesitan asesores, necesitan un equipo técnico que esté apoyando al productor en elaborar ese plan de manejo, en poder manejar sus insumos, en mantener esos registros al día, en mantener esos expedientes completos, y obviamente requiere también de tener un comité de aprobación que evalúa los reportes y obviamente genera un listado de productores que estén certificados, otros productores que pueden estar sancionados, otros que tengan no conformidades y un sistema de administración que le permita llevar la finca al día. Adelante. Entonces, el mapa es necesario, donde se ubiquen dónde está la finca, qué es lo que está colindando, si son arroyos, parcelas numeradas, historial de finca, planes de producción, registros de actividades, registros de insumos, registro de cosechas. Entonces, todo este es un esquema que debe estar comprobado y debe estar al día, ¿no? Adelante. Las fincas, ¿verdad? Privadas, se tiene que tener todo un sistema también de todo el trabajo de almacenamiento, de salidas, entradas, todo el tema de inventarios, registros de ventas, etiquetas. En procesamiento, todo lo que son ingresos de materia prima con sus certificados de proveedores, su peso, sus facturas, sus contratos, transporte, almacenamiento. Obviamente existe todo un proceso, ¿no? de elaboración, cómo da la orden de proceso, las mezclas, alteraciones, lista de materias primas, diagramas de flujo de cada uno de los procesos de los productos que elabora, documentación de la separación física, registros de control de plagas, saneamiento, limpieza, ventas, mapas de instalaciones y certificados de proveedores al día, ¿no? Este es el plan de manejo, ¿no? La certificación tiene un proceso de auditoría interna y externa. Entonces, este proceso es el auditor interno, obviamente tiene que evaluar el 100% de las unidades agrícolas, ¿no? De todos los productores de la asociación o de la unidad productiva que tenga la empresa. El auditor externo toma una muestra, hace una evaluación de riesgo de la operación y en base a la muestra determina obviamente qué fincas va a visitar. Y entonces hace la muestra, saca la muestra y lo multiplica, es la raíz cuadrada de las unidades agrícolas por el nivel de riesgo. Entonces existe todo un procedimiento para calcular el nivel de riesgo. Todas las certificadoras tenemos el mismo esquema. Adelante, por favor. La dictaminación. La dictaminación obviamente es evaluar el informe de la auditoría externa y esto es obviamente la revisión de los módulos, la revisión de la vigencia de los planes de manejo, la revisión del etiquetado, si es correcto o no, la revisión de las no conformidades emitidas o hallazgos que encontró el auditor
¿verdad? Y la revisa con la norma, lo confronta si está de acuerdo o no, revisa todo el informe, puede generar otras no conformidades que no vio el auditor y elabora un dictamen de notificación de no cumplimientos y luego obviamente emite un comunicado para decidir o por lo menos avisarle al que va a certificar cuál es su decisión sobre ese dictamen, ¿no? Adelante. Entonces, obviamente, el operador tiene que hacer un plan de acciones correctivas. Tiene todos los resultados de todo el proceso de no conformidades y obviamente cada no conformidad le tiene que hacer sus planes, sus acciones correctivas. Tiene que poner su responsable, quién lo va a ejecutar, qué prácticas va a enmendar, cuándo, qué fecha lo va a hacer. Si son mayores, tiene que ser, obviamente tiene un plazo como de 30 días, algunas depende del protocolo. Obviamente hacia ahí tiene que entregar, y si son menores, pues puede quedar para una auditoría adicional o para el otro año, ¿no? Depende mucho del esquema. Adelante. El paso 8 es el certificado orgánico. En este caso, pues aquí tenemos esta joven que recibió su organización, su certificado orgánico. Adelante. Organismos certificadores que están presentes en la región, en este caso en México, ¿verdad? Hice mucho énfasis a México. Está México Cert, es una certificadora nacional. Está MetroCert, está OSIA, está también Oregon Tilt de los Estados Unidos, una agencia que está en México también. Certimex, está CCOF, MayaCert, Ceres, la certificadora Ceres de Alemania. Está también PANFA, una certificadora local, está Control Union, y estas son las más que están ahí. El mercado mundial de productos orgánicos está por 82 billones de dólares ahorita en este momento, 2.4 millones de productores orgánicos en el mundo. India tiene el mayor número de productores con 585.200. Suiza tiene el más consumo per cápita más alto, de $286. Australia, que tiene mayor área de producción orgánica más extensa. 179 países tienen agricultura orgánica. Vamos con la otra. Es importante esos datos. Ayer yo tomé los datos de ayer, 7 de mayo del 2021. El Programa Nacional Orgánico de Estados Unidos aparece al día de ayer 45.303 operaciones certificadas a nivel mundial bajo el reglamento NOP del USDA. México está con 2.540 operadores certificados actualmente. Chile, que es nuestra región, también 1.171 operaciones certificadas. Perú, 1.406. Argentina, 1.200. Pueden ver todos los datos. Datos están al día. Nosotros entramos a la base de datos del Integrity del USDA y nos despliega todas las operaciones con dirección, con áreas, con productos. O sea, podemos tener una base de datos al día. Realmente existe todo un esquema bien hecho, ¿no? Y el mercado está cada vez creciendo. Y obviamente las operaciones y el supermercado también es una fuente, el USDA, en la base de datos de Integrity del USDA, es una fuente de información. Cada operador que esté presente ahí, lo rastrea al mismo mercado. Dice, sí, usted está al día, ¿verdad? Si está suspendido, también aparece suspendido. Entonces es clave tener este esquema. Adelante. Bueno, ahí está